Hola, en esta vez vamos a desarrollar el ángulo trigonométrico. Para estudiar el ángulo trigonométrico es necesario conocer o saber el concepto de rayo. El rayo es una porción o una parte de una línea recta, limitada por un punto denominado origen e ilimitada en el otro extremo. En esta diapositiva o en este video tenemos el rayo AC, que ese rayo parte desde el punto A y se extiende hacia el infinito y que pasa por el punto C, donde su notación es AC. Esta notación AC sí o sí va a llevar una flecha que indica la dirección y se lee como rayo AC. Luego de esto podemos entender cómo se genera un ángulo trigonométrico. Un ángulo trigonométrico se genera por la rotación de un rayo en un plano alrededor de un punto fijo denominado vértice, desde una posición inicial a una posición final. Esto podemos verificar de esta forma. En el presente tenemos un rayo OA y que gira y llega a una posición OH en el sentido mostrado, en la cual y por lo cual genera un ángulo alfa de 46 grados. El rayo OA de donde gira se llama lado inicial y que este rayo OA llega a una posición OH se llama lado final. Luego de esto, ¿qué más tenemos? Luego tenemos ángulos positivos y negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que puede girar de dos formas, tanto en sentido horario o antihorario. Es decir, los ángulos positivos se generan por la rotación de un rayo en sentido contrario del movimiento de las manecillas del reloj. Ejemplo. Tenemos este rayo OA que giró hacia la posición OH. Generó un ángulo positivo con 46 grados, positivo, en donde existe una flecha que indica. ¿Y qué indica esto? Indica el giro, el sentido de giro del rayo. En este caso sería antihorario. Luego también tenemos ángulos negativos. Eso implica que el rayo OA gira a favor de las manecillas del reloj. En este caso también tenemos una flecha que indica el sentido a que giró. Cuando no existe esta flecha, se asume que el ángulo o que el rayo ha girado en sentido positivo. Ya. Luego de tener ángulos positivos y negativos, también tenemos el ángulo nulo, que también es un ángulo trigonométrico. Su medida de este ángulo nulo es 0 grados, lo cual indica la ausencia de rotación del rayo. ¿Qué más? Tenemos también ángulo de una vuelta. Un ángulo de una vuelta bueno, sabemos que un ángulo trigonométrico es generado por la rotación. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que el ángulo de una vuelta es aquel que se genera cuando el lado inicial y el lado final coinciden. Es decir, cuando coincide el lado inicial y el lado final, la medida del ángulo de una vuelta es 360 grados. Claramente podemos ver de esta forma, que si esto lo hago girar y que sigue girando, vamos a ver que el lado final coincide con el lado inicial. Cuando coincide estos dos puntos en un solo punto, lado final y lado inicial, la medida del ángulo generado es 360 grados. Ahí va 340, 350 y 360. ¿Qué más tenemos? A ver. Luego, el ángulo trigonométrico puede tomar cualquier valor. El ángulo trigonométrico es un ángulo
que puede tomar cualquier magnitud. Es decir, que puede asumir valores desde el menos infinito hacia el infinito. Es que en trigonometría, el ángulo trigonométrico no depende mucho de la abertura que hay entre posición final y posición inicial, entre esos dos rayos que ha cambiado de posición, sino que también depende de cuánto ha girado o de cuántas vueltas ha dado ese rayo. Y si a este rayo lo hacemos dar unos 5 vueltas, va a ser mayor de 3000 grados su medida. Estoy diciendo eso que esos 3000 grados pertenecen al intervalo de menos infinito hacia el infinito. Claro que también puede haber valores, medidas angulares de menos 3000 grados, menos 20.000 grados, y así sucesivamente puede ser creciendo, que se expande desde menos infinito hacia infinito. O sea que puede tomar esos valores que están incluidos desde el menos infinito hacia el infinito. ¿Qué más tenemos? A ver. Luego tenemos cambio de sentido del ángulo. O sea, cuando cambiamos el sentido de un ángulo, su medida cambia de signo. Es decir, tenemos aquí beta, un ángulo beta, que está en sentido horario. Si yo le cambio de sentido, pues su medida va a cambiar de signo, es decir, menos beta. Ok, ahí vamos bien. Luego tenemos otro ángulo alfa. Si a ese alfa lo cambio de sentido, entonces su medida va a cambiar, o sea, va a ser menos alfa. O sea que si el ángulo lo cambio de sentido, su medida va a ser menos alfa. Correctamente, sería la forma correcta de expresar. Entonces, con decir menos alfa, menos beta, no estoy diciendo que es positivo o negativo. Lo que estoy diciendo, o a lo que me refiero, es a su opuesto. Y ese opuesto es producto de la multiplicación. ¿Por quién? Por menos 1. Es decir, a beta le multiplico por menos 1, igual a menos beta. A alfa le multiplicado por menos 1, igual a menos alfa. A ver, un caso particular sería de esta forma. Tomamos un valor alfa de 82 grados. Si lo cambio de sentido el ángulo, pues su medida va a ser menos alfa, es decir, menos 82 grados. Ahora, en el caso beta, si lo cambio de sentido el ángulo, la medida va a cambiar también el signo, es decir, menos beta. Pero antes de que lo cambie de sentido el ángulo, su medida era menos 50, porque estaba en el sentido horario. Es decir, luego de multiplicar por menos 1, es decir, menos beta, pero beta valía menos 50, es decir, sería menos por menos 50, positivo. De que es positivo o negativo su opuesto, eso va a depender de la medida inicial. Digamos que 82 era positivo y su opuesto va a ser negativo, es decir, depende de su valor inicial. En este caso, supongamos que este es menos 50 y su opuesto va a ser positivo, 50, lógicamente. Entonces va a depender también de su valor inicial. Tenemos también las operaciones con ángulos trigonométricos. Solo se pueden hacer operaciones con ángulos trigonométricos cuando estos están en la misma dirección. Es decir, que para operar, es decir, para sumar, restar, estos ángulos tienen que estar en la misma dirección.
y se sugiere trabajar en sentido antihorario. A ver, vamos a simular un ejemplo. Tengamos estos valores: 222 grados negativo, que está en sentido antihorario. A mejor le ponemos su negativo. Ya mejor le ponemos ya está bien, ya está en sentido horario, 222 grados, y también tenemos un ángulo de 82 grados. O sea, es la abertura, pero para hacer operaciones necesitamos cambiar de sentido, y ese sentido tiene que orientarse por recomendación al sentido antihorario positivo, pero también puede ser en sentido horario, eso no hay ningún problema, pero estamos acostumbrados a trabajar con sentido antihorario, entonces nos basamos a eso. Entonces cambiamos esto su sentido, lo cambio de sentido, se cambia de esta forma. Cuando eso sucede, cuando cambio, entonces también va a cambiar su medida. También va a cambiar su medida. Y así va a ser negativo. Entonces su medida cambia de signo. O sea que lo que hago, pongo en configuración y menos beta. Creo que no se puede cambiar. No lo veo tan bien. Error. Ok. Ya bueno, no se puede, ya. Luego de haber hecho ese cambio de dirección, entonces esto va a ser menos 222. Menos 222 más 82, un ángulo X más X, será igual a 360 grados. 360, ¿por qué? Porque a través de la observación vemos que este ángulo se va a igualar a 360 grados. Porque, ¿qué pasa? Porque sumado esto, más esto, más esto, va a ser igual a 360 grados, lógicamente. Pero si estaríamos en una línea recta y tendríamos unos ángulos acá, entonces este sería igual a 180. Entonces aquí lo liberamos a 360 y vamos a dejar y vamos a hallar este valor. ¿Qué más tenemos? Solo eso, ¿verdad? Entonces hasta la próxima. Hoy no pude hacer ejercicios, lo voy a hacer en otras oportunidades. En otras oportunidades voy a estar subiendo de todo tipo de ejercicios. Y en ahí vamos a hacer más detalles. Bueno, se va a mantener lo que estamos diciendo. Lo que vamos a hacer en los anteriores en los videos venideros es aplicar lo que estamos diciendo ahora, pero procedimentalmente, no como ahora que estoy diciendo de manera literal. Bueno, hasta la próxima, chicos. En la próxima vamos a tocar el tema de vamos a hacer sistemas de medidas angulares, luego el sistema radial, circular o internacional, luego vamos a hacer el número pi, o sea, de cómo se obtiene su valor. Hasta la próxima, cuídense, chicos, chao.